como todos sabemos y la conocemos, es oftalmóloga orgullosa de la UPB y en este momento está haciendo su entrenamiento de fellowship en córnea y cirugía refractiva en oftalmosalud con el grupo de Perú. Entonces hoy le damos la bienvenida, le agradecemos por compartir su conocimiento con todos nosotros y estamos atentos a escuchar lo que nos trae para hoy. Isa, adelante, muchas gracias. Gracias, Clau. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el epitelio corneal, en especial para qué medirlo y para qué nos va a interesar en cirugía refractiva y en cirugía de catarata. Lo que vamos a desarrollar ahora es anatomía y fisiología del epitelio. Esto es importante para saber por qué se comporta, cómo lo hace, cuáles son los instrumentos de medición, cómo se comporta un epitelio normal y el epitelio en algunas situaciones que son de pronto como más comunes para todos, sin entrar en un detalle de patologías o algo que de pronto se pueda salir como del interés de todos. Histológicamente, entonces, el epitelio corneal se comporta como son varias capas de células escamosas, estratificadas, no queratinizadas, aunque digamos que a medida que va cambiando su profundidad se van queratinizando, o por lo menos tienen queratina, más contenido de queratina. El grosor aproximado es de 50 micras hacia, pues, a 60 o 65 hacia la periferia, siendo aproximadamente el 10% del grosor corneal total. Hay algo muy importante acá en la organización de las células del epitelio y es que tiene uniones estrechas que especialmente están en las células más superficiales para evitar el paso de sustancias hacia las demás capas y hacia el estroma. Este es un cuadrito que está en el libro de Manis y que nos muestra cuáles son las diferencias entre los tres tipos celulares del epitelio. Las células más profundas son las células basales, que es una monocapa de células columnares. Son las que tienen la actividad mitótica y a partir de esta monocapa de células columnares es donde empieza a organizarse el epitelio. La interdigitación o las uniones aquí, más que entre ellas mismas, están en el ápex de la célula y tienen para unirse entre ellas desmosomas, uniones adherentes, uniones gap que dejan pasar, digamos, como un poquito, tienen más brecha, y los semidesmosomas que son a través de los cuales se unen hacia la membrana basal del epitelio. Aquí hay algo importante y es que celularmente, pues, o en cuanto a las organelas citoplasmáticas, las células basales son las que tienen mayor actividad porque son las que tienen la actividad mitótica, entonces tienen una mitocondria y un aparato de Golgi mucho más prominentes y más gránulos de glucógeno también para desarrollar todas las actividades que necesitan. Las células aladas, que son las que siguen desde abajo hacia arriba, son unas células que tienen forma, por eso se llaman células aladas, porque tienen forma pues como de procesos alados. Estos ya sí se pueden reunir entre 2 y 3 capas, como les decía, ya no tienen actividad mitótica, sino que son células basales que empiezan a desprenderse y se empiezan a ir hacia la superficie. Tienen interdigitación en toda su superficie, se unen también a través de desmosomas, uniones adherentes y uniones gap que dejan pasar un poquito más, pero las organelas citoplasmáticas definitivamente son muy escasas. Y las células superficiales, que ya son de forma plana, tienen una característica importante y es que ya no necesitamos que se adhieran tanto hacia la córnea o pues hacia el resto de la córnea, sino que necesitamos que tengan microvellos y microplica, que son las que se adhieren hacia la capa de mucina de la película lagrimal y es la que le confiere esa capacidad de que la película lagrimal pueda tener una forma organizada de 3 capas. Aquí también es importante que las células superficiales son bien diferenciadas, son como unas células basales ya mucho más maduras, tienen glicoproteínas y glicopéptidos que van a formar algo que se llama el glicocálix, y el glicocálix es el que le va a conferir las propiedades hidrofílicas para que pueda interactuar con la película lagrimal y con la capa de mucina. Este es el equilibrio dinámico de la forma en la cual aparece la migración de las células epiteliales que inicia en el limbo y digamos que esto es una relación que aparece mucho en todas las referencias bibliográficas y es que Z, que sería como el movimiento centrípeto
de las células epiteliales a través de la córnea desde la periferia hacia el centro es el resultado tanto de toda esa suplementación que hacen las células limbares y las stem cells de las células limbares desde la periferia hasta el centro, como la pérdida celular por apoptosis. Este ciclo tiene una duración aproximada de 7 a 14 días y la apoptosis va a estar inducida por el parpadeo, por luz ultravioleta o por hipoxia. Entonces, vamos a mirar con qué tipos de instrumentos se puede medir el epitelio y después les voy a mostrar por qué es tan importante medirlo, pero aquí vamos a ver pues como muchos aspectos de la importancia o de la forma y de la estructura. Entonces, lo primero es que en 1993 Dan Reinstein, que es digamos que la persona que más sabe sobre epitelio y casi que más del 90% de todo lo que les voy a decir es producción de él, porque si bien se ha encargado él mismo de hacer como muchas investigaciones, también casi todas las personas que quieren investigar sobre epitelio o que tienen algo que reportar sobre epitelio lo buscan a él porque es la persona que más sabe de esto. Entonces él en el 93 ni siquiera todavía era oftalmólogo, apenas estaba haciendo el fellowship en investigación y estaba haciendo algo de bioingeniería y logró medir con mucha precisión el epitelio, con una precisión de 2 micras, con un A-scan que le permitía, digamos, como una característica ultrasónica, que era medirlo con ultrasonido de alta frecuencia. Hacia 1994 publicó sus primeros mapas epiteliales, en los cuales ya mostraba el grosor epitelial sacado a partir de estas mediciones que le daba el ultrasonido. En 1997, otro grupo diferente al de Dan Reinstein publicó una medición también del grosor epitelial en pacientes post-PRK, pero a través de microscopía confocal. Sin embargo, pues la resolución no era muy buena y era solamente también en 2.8 milímetros. Entonces, realmente en milímetros tan pequeños, pues o en un radio tan pequeño, no era posible apreciar las diferencias que podía haber en toda la superficie de la córnea. En el año 2000, también el mismo grupo de Dan Reinstein publicó el primer mapa epitelial ya en 10 milímetros en córneas post-LASIK. Estos también utilizaban ultrasonido y aquí encontraron que con el ultrasonido tenían una precisión supremamente buena, que si bien la velocidad que manejaban para el ultrasonido podía ser de 1640 y podía variar 30 hacia arriba o hacia abajo, el error realmente en cuanto al grosor corneal total era muy pequeño, era de 1.8 micras el margen de error y para el epitelio era 0.9 micras. Entonces digamos que este fue como el avance más grande en medición de epitelio. Luego apareció el OCT y empezaron a medir el epitelio con OCT, pero en el 2001, que se hacía con el Humphrey, pues realmente también la resolución era baja y si bien sí se podía medir, pues todavía no alcanzaba a tener la misma precisión de la ultrasónica. Pero en el 2008, también con el Humphrey, ya empezaron a publicar los primeros mapas epiteliales ya por OCT. Esta es la primera publicación en el 2012, donde ya había muchísima más precisión y mayor resolución para medir el epitelio con OCT. Este es el RT-View, que es de OptoView, y fue, digamos, como el primer mapa que ya podía evaluar, o por lo menos en un diámetro muchísimo mayor respecto a los otros, y digamos que hacia este punto ya el OCT empezaba a equipararse un poco con la precisión de la medición ultrasónica. En el 2016 se aprobó por la FDA este dispositivo que es el Artemis, que se llama el ArtScan 100, que tiene 2 versiones, y es un dispositivo para medir el epitelio que utiliza ultrasonido por inmersión. Hasta este momento pues realmente tiene una precisión muy buena, que es de aproximadamente 1 micra y una resolución de 1 a 5 micras. Y estos son los dispositivos que tenemos actualmente para medir el epitelio a través de OCT. Por ultrasonido, el único que tenemos es el que les acabo de mostrar, que es el Artemis, que sería ultrasonido de muy alta frecuencia.
Y estos serían los dispositivos que actualmente miden el epitelio a través de OCT. Pero entonces aquí viene la pregunta. Si quiero medir el epitelio, ¿prefiero medirlo con OCT o prefiero medirlo con ultrasonido? Entonces, realmente se hizo un estudio en el 2015 para compararlo. En este estudio también participó Dan Reinstein y lo que encontraron es que había una variación muy pequeña, apenas de 2.5 micras de promedio, entre la medición del epitelio con OCT y la medición con ultrasonido, si se evaluaba para una zona de 6 milímetros. Encontraron que el OCT da las mediciones ligeramente más gruesas, pero si vamos a mirar toda la superficie en contexto, digamos que la asimetría es mucho más pronunciada con el ultrasonido, logrando pues como una mayor precisión, y esto es, según explican ellos, porque la diferencia de la impedancia acústica para la interfase epitelio-estroma, que sería realmente como la determinante para poder medir el epitelio, digamos como el límite en el cual lo miden, es mucho más sensible para la impedancia acústica que la diferencia que puede ser detectada de forma óptica. Esto ocurre más o menos hacia 20 micras en adelante. O sea, un epitelio de más de 20 micras lo voy a medir con muchísima mayor precisión con ultrasonido, siempre va a ser el gold estándar, pero de 20 micras hacia abajo, por tener mucha mejor resolución, el OCT puede ser mejor. Entonces realmente la recomendación es, si solamente tiene OCT, va a funcionar muy bien, y para casos de pronto en los que quiero mucha precisión, se puede seguir utilizando el ultrasonido de inmersión, que es el Artemis. Vamos a hablar entonces cómo sería el epitelio en córneas normales, que fue lo que se empezaron a dar cuenta. Desde 1993 para acá que se pudieron hacer los primeros mapas epiteliales, este es un mapa epitelial a 5 milímetros, lo que encontraron era que el epitelio no era uniforme en toda su superficie. Si bien había algo cierto, y era que en el centro tenía un grosor aproximado de 55 micras, y eso lo encontraron en casi todos los casos, realmente la progresión del grosor del epitelio hacia la periferia no era exactamente igual en todos los puntos cardinales. Entonces era muchísimo más delgado hacia arriba y hacia temporal, y mucho más grueso hacia nasal y hacia abajo, con una simetría en espejo que ellos explican de esta forma. Esta es una animación también de una presentación de él, en el que muestra que el tarso, que está aquí frotando todo el tiempo sobre las células superficiales y aladas del epitelio, lo que hace es producir, digamos que tenemos toda la fuerza centrípeta de las células del limbo que van hacia el centro, pero de forma contraria tenemos toda la fuerza del párpado todo el tiempo cerrando, parpadeando, y esa fuerza es la que hace que, digamos, que se moldee un poco. Él lo que habla es que el párpado es como la plantilla a través de la cual se moldea entre el estroma y el párpado, se empieza a moldear el epitelio de esa forma. Y por eso es que nos da esta característica que sería en espejo y que lo hace mucho más delgado arriba, donde se hace toda la fricción del parpadeo, y más grueso inferior y nasal. Este es un caso que ejemplifica mucho lo que les acabo de mostrar. Es un paciente que tiene una parálisis facial en el ojo derecho, que es el grosor epitelial que vemos en la parte pues, inmediata debajo del ojo derecho. Observamos que ahí el mapa epitelial es un poco más diferente. Aquí digamos que no se tenía tanta precisión y no se tiene la diferenciación como les mostré ahorita, pero el caso es, digamos, para ejemplificar que en un ojo que no estaba parpadeando mucho, toda la distribución epitelial se fue como a tener un engrosamiento hacia el centro y un aplanamiento hacia la periferia, dando una miopización. Entonces él muestra aquí cómo era la refracción del ojo derecho en noviembre del 2018 y cómo después de la parálisis facial y que el paciente parpadeara con muchísima menos frecuencia, se empieza a formar ese acúmulo o ese engrosamiento del epitelio hacia el centro, que ya sería como una actuación solamente de las fuerzas centrípetas limbares, y hay una miopización ahí como diferencia entre antes y después de la parálisis facial. Entonces, las reglas para la distribución del epitelio, que es lo que vamos a mirar de aquí en adelante
con patologías y con diferentes condiciones es que el epitelio se hace muchísimo más delgado en los picos o en las zonas más encurvadas de la córnea, se hace más grueso o trata de rellenar en los valles. Ese cambio es proporcional a la magnitud del cambio, es decir, si tengo un cambio supremamente abrupto, lo va a llenar mucho, pero si tengo un cambio que es gradual y pequeño, pues lo hace, digamos, de forma un poquito más paralela al estroma o no se nota tanto. Y también que es algo gradual, o sea, no quiere decir que si yo tengo una úlcera, entonces voy a tener un acúmulo grande de células epiteliales solamente en ese sitio, sino que es algo gradual y como les decía, tratando de tener como plantilla el párpado. Entonces esta es la forma en la que se comporta el epitelio en ortoqueratología. La ortoqueratología es una forma en la cual actualmente se tratan miopías hasta -2, -3 dioptrías y podemos observar en los mapas como antes de colocar el lente de contacto, que ahí vemos cómo sería el perfil del lente, que sería como un aplanamiento central y dejar el epitelio mucho más grueso en la periferia, cómo se ve antes y después, y cómo en la parte que sería el centro se hace muchísimo más delgado el epitelio y se forma ese grosor hacia atrás y hacia la periferia, que sería como la forma a través de la cual simula el lente que la persona debería tener. Esto lo utilizan durante la noche, se forma toda esta distribución del epitelio, en la mañana se quitan los lentes de contacto y durante todo el día pueden estar sin lentes de contacto con una preservación de esa distribución del epitelio durante 24 horas o, bueno, por lo menos durante todo el día. Eso es algo que ese efecto propiamente, para que las personas no tengan que usar lentes, ni lentes de contacto, ni gafas durante el día, ponerse este lente dura solamente un día. O sea, pero la razón por la cual siempre que se utilizan lentes de contacto rígidos, lentes tóricos o incluso lentes blandos, se recomienda suspender el uso 1 a 2 semanas dependiendo del tipo de lente o incluso para los rígidos muchísimo más hasta un mes, es porque esos cambios, aunque no son suficientes para que la persona esté sin gafas por más de un día, de todas maneras se mantienen incluso hasta después de un mes dependiendo del tipo de lente que se esté utilizando. En estos mapas epiteliales también lo que podemos observar es que el cambio, aunque también se da en el estroma, es mayoritariamente del epitelio. Esta sería entonces la forma como se comporta el epitelio en queratocono y de aquí en adelante vamos a ver también de pronto pues como algunos casos y algunas situaciones en las que puede ser de utilidad el mapa epitelial, y es que en queratocono el epitelio se hace muchísimo más delgado hacia el ápex o hacia la zona más encurvada de la córnea y se vuelve más grueso hacia la periferia. Entonces, digamos que aquí podemos identificar incluso en estadios tempranos, ahorita vamos a ver algunos casos, pacientes que de pronto no tengan cambios estromales o cambios en la tomografía, pero sí cambios en el epitelio porque el epitelio empieza a compensarlo. Entonces, una de las hipótesis iniciales cuando aparecieron estos estudios, que incluso también algunos de ellos son apoyados por Renato Ambrosio, es que en estadios iniciales del queratocono, el epitelio empieza a rellenar las zonas en las cuales hay más, digamos, se hace más delgadito hacia el ápex, pero rellena un poquito más hacia la periferia, y queratométricamente no se observan esos cambios. Entonces podemos tener una topografía y una tomografía completamente normales, pero teniendo ya cambios epiteliales que nos pudieran estar alarmando hacia un queratocono. Ellos hicieron este estadiaje, que sería la forma en la que se comporta el epitelio según el estadio del queratocono. Ahí vemos que cada vez los cambios se van haciendo mucho más prominentes. Y estos son algunos casos de utilidad. Este es un caso de un astigmatismo regular, pero es un astigmatismo alto. Las queratometrías en este caso me parece que son más de 50. Los estudios que se han hecho para el Bellin-Ambrosio, digamos como la normativa
que se ha hecho no contempló mucho estos pacientes que a pesar de tener astigmatismos regulares y no tener realmente pues como un patrón propio topográfico de queratocono, el Belen ambrosio les aparece alterado y es algo que se encuentra muy comúnmente. En estos casos, ellos muestran que el epitelio tiene una distribución completamente normal que se asemeja más a la de un individuo normal que a la de un individuo con queratocono y que hacia la zona de más encurvamiento como la zona central no vemos, digamos pues como ese adelgazamiento ni el patrón del engrosamiento alrededor. Y de la misma forma también en el estroma. Entonces digamos que en este caso pudiera ser de utilidad para evitar falsos positivos. Ahora este sería un caso en el cual puede ser de utilidad para evitar falsos negativos. Aquí hay un astigmatismo que a pesar de ser regular es un poco asimétrico, pero el Belen ambrosio está completamente normal y se aprecia en el mapa epitelial sí algunos cambios sutiles que pueden ser cambios iniciales del mapeo epitelial que pudieran sugerirnos un queratocono inicial o una compensación, como les dije, inicial del epitelio hacia la zona de mayor encurvamiento. Este es un caso que presentan en el cual se hace crosslink, se hace excimer a un paciente y se le hace seguimiento para mirar si presenta alguna característica de encurvamiento o de ectasia posterior al excimer. Entonces este es un mapa que da uno de los tomógrafos que puede medir el epitelio, que es el MS39, y da la diferencia en curvatura antes y después del excimer, que es el que vemos el diferencia tangencial, y la diferencia epitelial. Y lo que observamos aquí es que justo en el punto de mayor encurvamiento, en el que ha aumentado un poco la curvatura, también en ese punto es donde se ha adelgazado un poco el epitelio y pudiera también ahí sugerir que puede haber por lo menos o una formación de una ectasia inicial o una reacción al excimer. Este es un mapeo epitelial para vigilar progresión de queratocono después de crosslinking. Entonces también de la misma forma lo que hicieron fue un mapeo de todo el epitelio antes del crosslinking, 2 tomas y después de 6, 14 y 22 meses. Y encontraron también que digamos que se corresponde una topografía que se permanece estable versus con un epitelio que también digamos que forma algunos cambios y realmente pues puede dar un seguimiento ahí importante en el crosslinking. O sea, no solamente, el mensaje es no solamente hacer seguimiento a través de la topografía, sino a través también del mapeo epitelial. Si hablamos un poco de cómo son los cambios después de las ablaciones, que esto yo creo que es de la parte más importante que nos va a dejar el mensaje al final, porque digamos que esto es algo que es relativamente nuevo, medir el epitelio, y muchos, la gran mayoría han tenido buenos resultados siempre, con cirugía refractiva o con cirugía de catarata sin medir el epitelio, pero cuáles serían los casos más importantes son los casos post-ablación, los casos en los que ha habido cambios en la curvatura, y uno de ellos es la ablación miópica. Entonces aquí vemos cómo es el cambio epitelial versus el cambio estromal. Entonces el cambio estromal, que siempre sabemos que sería un aplanamiento hacia el centro, y observamos la periferia más encurvada, y el cambio epitelial, que sería todo lo contrario, el epitelio rellenando todo el valle central y tornándose un poco más delgado en el anillo alrededor, donde estaría la parte más encorvada o el pico del epitelio, del estroma, perdón. Y esta es la forma en la que midieron los cambios en el mapa epitelial después de un LASIK. Entonces, midieron antes del LASIK, un día después encontraron incluso que había en las primeras 24 horas, había también cambios en el mapeo epitelial, un mes después, y aquí fue donde encontraron mayor diferencia. O sea, el mapa epitelial definitivamente cambia sustancialmente desde un día hasta un mes. Hay otros cambios que se pueden dar desde el primero hasta el tercer mes, y definitivamente el porcentaje de cambio o los cambios ahí en la parte del grosor epitelial después de los 3 meses hacia los 6 y 12 meses eran muy pequeños. Entonces lo que concluyeron es que cualquier cambio en queratometría después de los 3 meses
de una ablación por la SIC, no se debe ya al epitelio, sino a otra causa, pero como tal, como causa epitelial, serían hasta 3 meses después. Estos son los cambios en ablación hipermetrópica, entonces aquí vemos todo lo contrario. Vemos un estroma que aparece más encurvado en el centro y que aparece con una fosa o con un valle periférico en anillo, que sería donde se hizo la ablación, y aquí el epitelio se comporta como les expliqué, rellenando la fosa que es el anillo alrededor y tornándose mucho más delgado hacia el centro. Este es un estudio en el cual quisieron mostrar cómo sería el perfil de una regresión hipermetrópica. Aquí vemos cómo sería de ladito. Vemos la fosa muchísimo más pronunciada, la parte central más encurvada y cómo la queratometría puede ser nuevamente hacia una queratometrías más planas o hacia una regresión hipermetrópica por todo el relleno y toda la compensación que hay en el epitelio. Aquí en este estudio demostraron que en la SIC, efectivamente, como habían demostrado los otros estudios, los cambios epiteliales se presentaban hasta los 3, máximo 6 meses en la SIC, pero en PRK sí puede haber cambios epiteliales incluso hasta 3 años después de la cirugía. Esta es la forma entonces como reacciona el epitelio después de un trauma, ya sea por debridar el epitelio en PRK o por un daño simplemente en el borde del flap del LASIK. Lo que ocurre es que esas células epiteliales que han sufrido un trauma o que, que han tenido una disrupción, empiezan a liberan First Apoptotic Signal, que sería pues como una señal de apoptosis, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, y eso va a llevar a la apoptosis propiamente del queratocito, que empieza a comportarse como un círculo vicioso. Pero eso mismo va a llevar a la proliferación de otros queratocitos también. El mismo epitelio que también está traumatizado libera factor de crecimiento transformante beta y libera también factor de crecimiento epidérmico que llevan a la formación de miofibroblastos activados. Y los miofibroblastos activados son los que siempre hemos escuchado que son los responsables de producir Haze, porque ellos secretan una matriz extracelular productora de Haze y llevan también a que haya muchísima más hiperplasia. Por eso es que digamos que los diferentes estudios han demostrado que puede haber más de esta reacción en PRK que en la SIC y por eso los cambios son mucho más pronunciados en el tiempo y después de mucho más tiempo. Pero esto no solamente ocurre si retiramos tejido, o sea, no es solamente con ablaciones, y no pasa solamente si yo hago una ablación del estroma, sino cualquier cambio en la curvatura propiamente. Entonces, en queratotomía radial voy a observar exactamente lo mismo. El sitio hacia el cual hay mayor aplanamiento, que es en el centro, se va a rellenar más de epitelio y hacia la periferia encontramos que el área más encurvada, que sería como el anillo periférico, se nota mucho más delgada. Esta es, digamos que, la parte más interesante en relación a cirugía de catarata para calcular un lente después de cirugía refractiva, y es que ya que conocemos cómo se comporta el epitelio en una córnea normal y cómo se comporta posterior a una ablación miópica y posterior a una ablación hipermetrópica, que son las que vemos más abajo, encontramos que después de una ablación miópica puede haber una regresión, digamos en este caso de menos 1,25, y de la ablación hipermetrópica de 2,25, con una diferencia entre uno y otro de 3,5 dioptrías, pero estos dos ojos pueden tener exactamente las mismas queratometrías por la hiperplasia y por esta compensación epitelial. Entonces aquí en este caso realmente como que el interrogante más grande que queda es si realmente deberíamos basarnos en las queratometrías. Tenemos, digamos, para la parte refractiva algo muy importante que es el subjetivo, pero en este caso, digamos que para las ablaciones, para los cálculos después de cirugía refractiva, no estaríamos valorando aquí el poder que está dando el epitelio y estamos tomando queratometrías que no serían las correctas.
¿Qué es lo que viene entonces hacia el futuro? Según lo que ya hemos visto es, primero, que en los tratamientos que utilizan trans-PRK, lo ideal sería tener retiros epiteliales guiados por mapeo. Este es un equipo que se llama el MS39, que funciona es un tomógrafo que también utiliza discos de plácido y es, digamos que, uno de los que más está avanzando en tener un mapeo epitelial más preciso y poder exportar ese mapeo hacia el Schwinn y a través del Schwinn poder exactamente en los sitios, digamos, calcar todo ese mapa epitelial y retirar el epitelio exactamente como dice ahí. Actualmente lo que se puede hacer en el Schwinn, hasta digamos como lo más actualizado que hay, es poder cambiar el grosor para retirar el epitelio en el centro, que generalmente viene por default en 55, en la periferia en 65. Lo último que ha salido es que se puede cambiar el centro y 4 puntos en la periferia, el superior, inferior, nasal y temporal, pero nada más. Entonces, digamos que los resultados para córneas vírgenes pueden ser buenas. En algunos casos, digamos, ya que conocemos cómo es una córnea normal y cómo es el epitelio normal, no estaríamos retirándolo exactamente como es, pero no estamos tampoco induciendo de pronto shifts importantes, pero en casos de córneas en las cuales digamos que se vaya a hacer algún retratamiento después de la SIC o córneas que ya hayan sido tocadas, córneas irregulares que vayan a tener un mapeo diferente, lo más útil en este caso sería, si se va a hacer trans-PRK, tener mapeo epitelial que pueda exportar esto. Esto es lo que más avanzado está. Incluso creo que lo último que falta para poder hacer eso es algo hasta administrativo, ni siquiera de software, porque creo que ya muy rápido se va a poder hacer. Lo otro serían las ablaciones guiadas por topografía, pero del estroma. En este momento el MS39 puede diferenciar el epitelio y el estroma. O sea, puede mostrarnos cómo es el mapeo epitelial y puede mostrarnos una topografía sin epitelio, cómo es la topografía propia del estroma. Pero lo que todavía no han hecho es poder pasar toda esa topografía solo estromal hacia el equipo para poder hacer ablaciones guiadas por topografía, guiadas a la forma del estroma y no enmascaradas por el epitelio. Y lo último es poder calcular el poder dióptrico que está añadiendo o que está enmascarando también el epitelio, dando unas keratometrías que pudieran no ser realmente las correctas para calcular mejor los lentes intraoculares. Gracias, eso es todo y pues que sea otra oportunidad para felicitar a Daniel y Cami por la graduación. Muy bien, Isa, muy interesante. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta para Isabel? Bueno, aquí ya aquí en Oftalmosalud, dentro de poco vamos a empezar a utilizar el MS39 y pues yo espero que más adelante que podamos de pronto, si me toca, tener esos tratamientos un poco más personalizados al epitelio y al estroma, poder contar ya pues como a través de la experiencia personal cómo nos va. Y la idea ahí sería realmente poder determinar si es necesario y si se justifica tener un dispositivo que mida el epitelio e incluir más las mediciones y los mapeos epiteliales, pues como en la práctica diaria, porque tampoco, digamos que tiene muchísimas otras funciones, en anillos, en distrofias, lo están evaluando pues en todo, pero digamos que esto es lo que nos abarca a casi todos, porque casi todos hacemos refractiva y casi todos hacemos cirugía de catarata. Bueno, Isa, muchísimas gracias. Acá el doctor Jorge Bahamonte dice que excelente. El doctor Sebastián, que muy interesante el tema, conceptos que con poca frecuencia revisamos en reuniones académicas. Muchísimas gracias por este espacio, por compartirnos tu conocimiento y esperamos que más adelante podamos contar con tu presencia en estos espacios, Isa. Muchísimas gracias. Un abracito, que estén bien. Gracias, Isa. Por asistir. Chao, que estén bien, con gusto. Chao.